ampliaciones. Llegó el turno de hablar de las ampliacionnes, esto que consultan tanto en mails, en consultas por Instagram, TikTok, acá en YouTube obviamente. Bueno, hoy les voy a traer información y precios de las ampliaciones en steel frame sobre terrazas principalmente. Bueno, si llegaste a este video es porque seguramente tenés una terraza, ya sea accesible o inaccesible, donde estás pensando construir, ampliar. Es decir, quizás tenés un espacio aéreo determinado donde querés hacer una oficina, no sé, habitaciones con baño, un estudio, un gimnasio, lo que sea. Bueno, tenés que tener en cuenta una serie de cosas antes de aventurarte y antes de pedir también ciertos presupuestos, antes de ir, no sé, con el constructor. Bueno, te vamos a dar la información previa que necesitas, dónde tenés que empezar a consultar y bueno, después vamos a llegar a los precios al final. Así que bueno, si, como te digo, tenés una terraza accesible, y si no tenés una terraza, igual quédate también, que te va a servir porque vamos a hablar de construcción y de precios. Bueno, lo primero es que te suscribas al canal porque eso nos ayuda muchísimo. Quizás sos nuevo o nueva en el canal y no lo sabés, pero estos videos los hacemos muy de vez en cuando y nos cuesta muchísimo, así que dejes un me gusta, un comentario, lo compartas, nos ayuda muchísimo. Mallita volvió con las recorridas en obra también, así que estamos poniendo de todo al canal. Danos un me gusta que nos ayuda un montón. Y ahora sí, vamos en serio con lo primero que tenés que tener en cuenta. Bueno, lo primero que te voy a aclarar antes de empezar con los tips es que esto lo hacemos en base a datos que tenemos relevados de constructores y profesionales. No maten al mensajero, porque muchas veces nos dicen que es barato, que es caro, que no sé qué. Bueno, nosotros lo hacemos en base a información que vamos recopilando para traerlo y difundirlo. No estamos, no somos constructores ni tampoco hacemos proyecto de diseño. Simplemente recopilamos los datos y se los trasladamos a ustedes para que puedas tener, como decía antes, información y también saber dónde estás parado o parada para lo que querés encarar, ¿no? En este caso una ampliación, que estamos hablando de eso. Tenemos un video, por cierto, muy bueno, te lo voy a dejar por acá arriba, que hablamos de costos de construcción para obras desde cero, en base también a una vivienda de 120 metros cuadrados, es un caso también real. Entonces ahí tenés otro video para ir a chequear los valores de la construcción llave en mano, te va a servir también. Vamos a hablar y vamos a repetir algunas cositas en este video que hablamos en ese otro video. Pero bueno, como te digo, esto es en base a información que recopilamos de distintos constructores y profesionales. Bueno, y ahora sí, supongamos que tenés una terraza, ¿no? Que esto es algo de lo que consultan muy habitualmente. Una terraza de entre 60 a 80 metros cuadrados, vamos a suponer, y querés ampliar. Bueno, lo primero es consultarlo con un profesional. Esto lo decimos hasta el hartazgo, porque lo primero que vas a tener que hacer es verificar que la estructura existente sea apta para lo que quieras construir. El sistema steel frame se lo elige en las ampliaciones sobre todo, porque es un sistema liviano. Proliferó mucho en su momento en ampliaciones justamente por esto, por ser liviano. No se necesita reforzar la estructura que vos tenés existente. Pongamos el caso, tenés una casa de mampostería, de ladrillo común, de 50, 60 años, y quieres ampliar sobre esta. Bueno, tenés que tener en cuenta que por más que el steel sea liviano, tenés que hacer trabajos previos para poder montar la estructura. Todos esos trabajos previos requieren de que un profesional verifique las estructuras existentes y después determinar qué tipo de fundaciones tenés que hacer sobre la terraza. Puede ser vigas, una losa de repartición. Bueno, hay distintos tipos de fundaciones. Lo que siempre vamos a tener es hormigón o dados de hormigón, no sé, bueno, hay distintas formas. Lo que vamos a tener siempre es hormigón para anclar la estructura. Entonces, esto es lo primero que tenés que tener en cuenta. Consultá con el profesional, porque que arranques consultando o queriendo consultar con un constructor es lo mismo que quieras arrancar la obra por el techo. O sea, no va. Así que consultarlo con un profesional, chequea todo esto, y lo siguiente es la parte del proyecto y diseño. Bueno, y la parte de proyecto y diseño arranca cuando ya se terminó de verificar todo lo existente, como te decía antes, la estructura que tenés sea apta para la ampliación que querés hacer y demás. Se arranca con el, por lo general, anteproyecto. Digo por lo general porque hay veces que se cierra el paquete completo, eso depende mucho del profesional. Pero bueno, con el anteproyecto que se encarga el profesional, ya podés cotizar toda la obra, o sea, con los distintos gremios y tener un valor general.
Después se termina de ajustar una vez que el profesional recopila toda la información, se termina de ajustar el proyecto. Bueno, ahí se termina de cotizar bien todo lo que es la obra con los distintos gremios, ya sea la parte del steel, empezando primero, por la parte de las fundaciones, después el steel frame, instalaciones, las vinculaciones que tenés que hacer también con lo existente, los pases de instalaciones, si tenés que hacer también un hueco para escalera, por ejemplo en la losa, cómo tenés que reforzar esa losa, o si haces una escalera exterior, el acceso, cómo vas a cerrar, si no querés que la escalera te quede descubierta, que te quede integrada. Bueno, hay un montón de cosas que las tiene que determinar el profesional. Después sí lo va a ir trabajando con el constructor, digamos, para ir puliendo todas estas cosas que te menciono. Pero eso es fundamental y es importante para poder presupuestar y llegar a un valor lo más cercano posible a la realidad de la obra que va a ser al final. Bueno, y otra de las cosas importantes es averiguar bien el tema de las medianeras. Esto lo va a consultar obviamente el profesional o la profesional a cargo en el municipio que corresponde, porque hay municipios que te exigen medianeras, por ejemplo, con ladrillo común, otras que te permiten hacerlo con ladrillo hueco, otras que te permiten hacer 2 metros, por ejemplo, de medianera húmeda, o sea, de mampostería, y después continuar con steel. Bueno, esto averigualo bien. Nosotros siempre recomendamos que la medianera se haga en mampostería, pero como siempre consultalo con el profesional o la profesional a cargo que vas a tener en el proyecto. Bueno, y ahora sí vamos a entrar en la parte que nos entretiene más a todos, que es los números, o sea, los precios de referencia por metro cuadrado de entre, vamos a poner 60 a 100 metros cuadrados, más o menos, que es el promedio de lo que tenemos relevado y de lo que más consultan también. Así que vamos a poner ese caso y vamos a diferenciar lo que son ampliaciones, por ejemplo, de 2 habitaciones con un baño, de lo que es también hacer un departamento sobre una terraza. Así que te voy a dar los valores diferenciados de estas dos tipologías. No importa si son habitaciones con, o sea, no me refiero solamente a dormitorios, me refiero a si haces, por ejemplo, 2 habitaciones, puede ser 2 locales, ¿no? Que estén destinados uno a una oficina y el otro sea un dormitorio, o no sé, o que tengas 2 estudios y un baño en el medio. Bueno, siempre con un baño para que también tengas en cuenta esto de el local húmedo dentro de la ampliación. Pero ten en cuenta eso, de 60 a 100 metros cuadrados. Bueno, y ahora sí vamos a hablar de lo entretenido que son los precios, el valor por metro cuadrado llave en mano de costo de construcción. Y lo que tenemos es, vamos a empezar por lo que decía antes, que son 2 habitaciones con un baño, ¿no? El valor promedio va de los 300 a 400, 450 dólares por metro cuadrado. Va a depender mucho del tipo de cubierta, o sea, del tipo, de losa que tengas, ¿no? Ya existente. No es lo mismo que tengas una losa de hormigón armado, que tenés que hacer muy pocos trabajos previos quizás de nivelación y demás, bueno, a que tengas una losa de bovedilla o una losa con viguetas pretensadas de hormigón. Bueno, va a depender mucho de eso, de si tenés que hacer un hueco de escalera para una escalera interna, si va a una escalera externa, los pases de instalaciones, todo lo que mencionaba antes, y también obviamente que el nivel de calidad, o sea, estos precios que estamos relevando son precios de una calidad buena. Ni irte a lo premium y tampoco, o sea, una calidad media, vamos a poner, pero con aperturas de DBH, buenas prestaciones en lo que es instalaciones sanitarias y eléctricas, obviamente todo normalizado, en lo que es griferías, todo en calidades de buenas marcas. Entonces, esto es muy importante que lo tengas en cuenta, pero también te puedes ir aún más para arriba, ¿no? Va a depender también mucho de si es una ampliación en el frente, en el contrafrente, en una terraza, en un cuarto, quinto piso, cómo tenés que acceder con los materiales. Bueno, todo eso incide obviamente en el valor final del metro cuadrado. No es lo mismo tener que colgarte de una medianera para terminar un revoque, por ejemplo, de la medianera de ladrillo, y tenés que colgar en un 9º piso, a tener que hacerlo a 3 metros de altura. Bueno, todo eso incide. Bueno, y ahora vamos a el caso de un departamento directamente sobre una terraza, por ejemplo. Hacer un departamento de 60, 80, 100 metros cuadrados en una terraza, ya el valor
ronda más lo que es el costo de construcción de vivienda desde cero. ¿Por qué? Porque si vas a hacer habitaciones con living, comedor, cocina, lavadero, quizás te queda un espacio para un patio, etcétera, ahí el precio va en promedio entre los 500 a 800 dólares por metro cuadrado. Tenemos estudiado casos de obras que terminaron dando en los 1100 dólares por metro cuadrado, porque hubo también que hacer muchos trabajos previos. Quizás, como te decía antes, no es lo mismo la complejidad de una obra que está al frente en un primer piso que la que está en un PH al fondo en un tercer piso. Entonces, todo eso incide. El tema medianerías también incide mucho. Si podés acceder para trabajar, por ejemplo, en lo de tu vecino o no, bueno, etc. La complejidad y el tipo de obra hace que el valor se dispare. Así que lo que tenemos medido es eso. Siempre estamos hablando, y esto lo recalco porque te cuestionan mucho a veces los precios, que es barato o que es caro. Todo va a depender de la calidad, de la mano de obra, de la calidad de los materiales, de la calidad también de él o la profesional que tengas a cargo, bueno, de todo, son horarios que cobren, etc. Entonces, todo eso tenerlo en cuenta porque incide directamente en el costo de tu ampliación. Bueno, y como cierre del video son dos cosas que te quiero decir muy importantes. La primera, que lo mencionaba al principio, el trabajo articulado que tenés que hacer, o mejor dicho, consultar, porque si sos el propietario, el comitente, el que quiere hacer la ampliación, lo primero que tenés que hacer es ir a consultar con un profesional. El profesional se va a asesorar con un calculista, por ejemplo, si tiene que ver algo de la estructura existente de la vivienda, porque ¿qué pasa? También muchas veces vos tenés una estructura, tenés planos de esa estructura de tu vivienda existente, pero a veces no condice con la realidad. Entonces quizás tienen que hacer cateos, tienen que ver, bueno, qué tipo de viga tenés, qué tipo de losa, como te decía antes. Entonces ahí arranca todo, consultándolo con el profesional. Y después entramos los demás, que somos nosotros, por ejemplo, desde Enseco como consultora, que hacemos todo lo que es el cálculo estructural, la ingeniería de detalle y el cómputo predimensionado, que esto es para el steel frame, para la obra gris. Bueno, después entra la figura del estilero, que te cotiza lo que es la mano de obra para la parte de la ejecución. Entra el plomero, el electricista, el albañil, todo lo demás. Hay quienes te ofrecen ese servicio como llave en mano, la figura del llave en mano que te agrupan todos los gremios, pero el constructor siempre tiene que trabajar de forma articulada con el profesional. Bueno, y lo otro que te quiero decir es que, lo repito siempre y lo repetí en este video, pero estos son valores de precios que tenemos relevados gracias a todos los que nos aportaron datos, les quiero agradecer, profesionales y constructores. Entonces, tomalo como referencia. Consultá y presupuestá en función a dónde estés ubicado también. No es lo mismo acá en Buenos Aires, como siempre digo, que en el interior. Bueno, consultalo con el profesional y cotizalo porque estos valores pueden variar mucho dependiendo también de la zona geográfica en la que estés. Así que podés dejarnos en los comentarios qué te parece lo que estamos transmitiendo, desde los precios hasta los pasos a seguir. O sea, esta comunidad se trata de nutrirnos y hacer un trabajo que sea una simbiosis entre todos. Entonces, la idea es esa, que te sirva como para orientarte y ver dónde estás parado o estás parada para encarar tu ampliación. Pero tener en cuenta eso, que es muy importante. Y lo otro, suscríbete al canal si ya estás hasta acá. Te tenés que suscribir, es gratis. Nos recontra ayuda que el canal y la comunidad siga creciendo. Y nada, estos videos nos recontra cuestan. Como te decía, Mayita volvió con las recorridas en vivo por las obras, así que deja tu like, compartilo con tus amigos, si tenés un familiar, un amigo, una amiga que esté pensando en ampliar, compartir este video que quizás le pueda ayudar y nos vemos en la próxima.